Bueno, lo que quisiera compartirles hoy no es la continuación de Jeremías, y ahora explico por qué. Yo, Carlos, he sido inspirado en mi vida cristiana por varios hombres de Dios que me han desafiado en mi fe, en mi andar con el Señor, que me han inspirado mucho. Una de esas personas fue de quien hablamos hace más o menos un año, el hermano Pedro Nun. Pero estaba contando esta mañana y también hay unas 6 o 7 mujeres de Dios que han influido en mi vida, que me han marcado, que me han dejado huellas que todavía recuerdo. Tal vez ustedes han escuchado varias veces en lo que yo he hablado de mi suegra. Ella es una. Pero ayer murió hoy, de 96 años. Y yo creo que una mujer de Dios inspira en otros buscar la Escritura. Y eso es lo que me pasa cuando evoco cada una de esas 6 o 7 mujeres de Dios que me han marcado a mí mucho. Y yo creo que es muy conveniente hablar de esto. Primero porque hace 8 días hablamos de la mujer. Y es verdad que la mujer es una creación maravillosa de Dios. Todas las mujeres. Pero, ¿qué es una mujer de Dios? ¿Qué podemos aprender los hombres de una mujer de Dios? Eso no es solo para las mujeres. Yo soy varón, pero he recibido enseñanzas de varias hermanas, inspiración de varias hermanas. No, esas hermanas no enseñan en público, esas hermanas mantienen su sujeción, están en silencio en las reuniones, pero viven una vida de piedad inspiradora para hombres y mujeres. Y una es esta hermana, y ella pasó en la presencia del Señor ayer en Argentina. Ella era de Argentina y tiene que ver con varios de nosotros aquí. La escuela en Puerto Boyacá, Colombia, tiene la apariencia que hoy tiene gracias a ella. El local no lo hizo ella al principio, lo hizo el hermano Alden Oiner. Pero el edificio y la asamblea que funciona allí empezó pues hace mucho tiempo, pero después de un tiempo se aprovechó las instalaciones que el hermano Alden había hecho para hacer una escuela. Esa escuela empezó a funcionar y después de un tiempo el Señor nos llamó a mi esposa y a mí para ir a Puerto Boyacá y organizarla delante del gobierno. Y fue ella, Elsa Barolín, la que supervisó todo. La que estaba detrás de mí era como mi jefe. Era una hermana y en la reunión pues ella actuaba como dice la Biblia que hay que actuar, en silencio, con toda sujeción, cubierta su cabeza, en fin, todo. Pero era mi jefe, era mi jefa. Y gracias al Señor y a la fe de ella, el colegio de Puerto Boyacá tiene la apariencia que tiene hoy, que varios de nosotros lo conocemos. En Bucaramanga, Colombia, tenemos un exalumno de una de las escuelas
que ella también ayudó a empezar. Era una escuela que era del gobierno, pero estaba abandonada en un sitio un poco complicado y con la ayuda del hermano Andrés de Bucaramanga, o mejor dicho, en trabajo conjunto entre el hermano Andrés, su esposa Ana y la hermana Elsa, empezaron una escuela cristiana en ese local que el gobierno les cedió. Así que nos toca de cerca esta hermana. Ella, después de más de 40 años de servicio en Colombia, volvió a su país. Su país era Argentina y allí pasó a la presencia del Señor el día de ayer. Ella dejó profundas huellas en mi vida y también en la vida de muchas personas. Niños, lo sé, maestros, lo sé, lo oí, y muchas otras personas. Ejerció una influencia muy fuerte por su ejemplo. Y entonces, Hebreos 13, versículos 7 y 8. ¿Te animas a leerlos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, hermano. Hay personas que nos han guiado. La palabra pastores aquí significa guías, personas que nos conducen. También hay mujeres guardando la posición bíblica sin alterar, sin violar para nada lo que la Biblia dice del lugar de la mujer en la asamblea, que han influido en la vida de muchos. Y los que hemos recibido esa influencia, el Señor dice, acuérdense de ellos. De los que hablaron la palabra. Pero no es eso lo más importante. La palabra que hablaron no es lo más importante. Sí que es importante, por supuesto, pero lo que sigue diciendo es más importante. Considerad cuál haya sido el resultado de su manera de hablar tan bonita. No. Su conducta. E imitar, ¿qué? Su manera de hablar tan bonita. No. Su fe. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, las mujeres, por supuesto, digamos, siguiendo el ejemplo del que estamos hablando, pero los hombres también tenemos una conducta. Y si el Señor traza una línea ya en mi vida y tengo que partir hoy, los que quedan considerarán cómo ha sido mi conducta. Y también cada uno de nosotros ha tenido una medida de fe que se le ha visto. O cree en el Señor y vive con Él o no. O medio. Por eso, aunque yo he conocido muchas hermanas, muchas mujeres en las congregaciones,
No todas puedo decir que son mujeres de Dios, pero sí quisiera animarnos a todos a estudiar lo que vamos a estudiar para llegar a ser mujeres de Dios y hombres de Dios. El Señor quiere que este salón esté lleno de varones de Dios y de mujeres de Dios. Pero ¿verdad que no le podemos decir eso a todos los varones? Ni a todas las mujeres. Versículo 8, que hemos leído, parece un poco raro que siga con ese versículo, pero es muy importante. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y por qué sigue con ese versículo? Porque el Dios que ayudó a tener a una mujer de Dios o a un hombre de Dios una conducta ejemplar o una fe ejemplar es el mismo hoy. Ella murió ayer, pero el Señor Jesús sigue vivo y nos puede ayudar a todos nosotros para ser hombres de Dios y mujeres de Dios. El Señor Jesús es el mismo. Hoy, ayer la ayudó a ella y a otros muchos más, y también nos ayudará en el futuro. Aquí hay varios relativamente jóvenes, pero dentro de 20 años ya no estarán tan jóvenes. Y la formación que tendrán y la conducta y la fe que tendrán dentro de 20 años empieza a formarse ahora. O ya empezó. Elsa Parolín se llama esta hermana y es grato y es inspirador recordar. Romanos 16, 12. Romanos 16, 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿De qué habla este versículo? De personas que han trabajado mucho en el Señor, dependiendo del Señor, buscando no gloria para sí mismos ni para sí mismas, sino para el Señor. Y yo creo que los varios que han recibido esta noticia estarán de acuerdo con que esta hermana ha trabajado mucho en el Señor. Muchos años. Murió a los 96. Pero, pues sí, la mitad de su vida la pasó en el campo misionero trabajando para el Señor. Su vida su conducta y su fe son un legado. Ha trabajado mucho en el Señor. Entonces la pregunta nos viene a todos nosotros. ¿Cuánto hemos trabajado en el Señor? ¿Verdad? El Señor sabe. El Señor lleva cuentas exactas de lo que hemos hecho, en qué hemos buscado nuestra propia gloria y en qué realmente hemos buscado que Él sea honrado y que Él sea el que aparezca delante
de todos. Y yo creo que es bueno que reflexionemos en un versículo como este para que, si no hemos servido tanto en el Señor, lo hagamos a partir de ahora. Todos, hombres y mujeres, que lleguemos a ser hombres de Dios, de eso habla la revista, y mujeres de Dios, estamos hablando en este momento. Bueno, yo no tengo todos los datos biográficos de ella, pero trabajé con ella, así como muy hombro a hombro, unos 12 años. El himnario es en parte trabajo de ella. Ella ayudó, fue una comisión donde estaba Elizabeth, estaba su papá, su hermano, estaba esta hermana, estaban otros. Ella ayudó mucho, trabajó mucho en este himnario y en el anterior, porque esta es una revisión de uno que había antes y que usan en Perú todavía. Ella trabajó en esa edición del antiguo y también trabajó en la revisión del nuevo. Entonces, interactuando con ella, pues me di cuenta de varias cosas y sobre todo de varias cosas en las que ella me acordaba versículos bíblicos. Y eso es lo que quisiera mencionar ahora. Por supuesto, ella no era perfecta, de ninguna manera, tenía defectos, pero sí inspiraba, su vida inspiraba. Una cosa o tres cosas que ella mostraba siempre, aquí está ella, al principio bueno, no tan al principio, en los primeros años de estar en Colombia sirviendo al Señor como misionera, en Ibagué. Filipenses 4. Versículo 4. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una orden. Pero que lo hagamos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Me parece que solo pude ver a esta hermana como nerviosa y un poco fuera de sí una vez. Por el resto mostraba gozo en el Señor. Yo noto, ella era una muy buena lectora y tenía en su casa, en su apartamento en Bogotá, paredes de libros, era muy culta y yo noto que su vida interior, su vida con el Señor era de muy alta calidad. Entonces, cuando ella aparecía en público o tenía que visitar una escuela, manejó 5 escuelas como supervisora de las escuelas. Eso era lo que mostraba. Y había problemas muy gordos a veces, con padres, con niños y con profesores. Pero ella estaba siempre en su sitio, tenía gozo. Y también, seguramente que no era que estaba exenta de afanes, algunas veces nos contó que tuvo grandes problemas, pero en el versículo 6 y 7 yo creo que encontramos el secreto de su paz, porque también mostraba paz. 6 y 7. Sebastián, ¿nos podrías ayudar?
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ujú. Entonces, los afanes, el Señor quiere que los llevemos en oración, los descarguemos delante de Él hasta el punto de que lleguemos a dar gracias y la paz de Dios viene. Y esta hermana inspiraba eso, paz. No alteración, no nerviosismo, paz. La paz de Dios. Y eso lo necesitamos todos. Y la clave es la misma. Jesucristo es el mismo hoy para nosotros. El poder está en Él. A Él tenemos acceso nosotros. Gozo, paz. Versículo 11, otra cosa. Valentín, ¿lo tienes? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. Pablo tuvo que aprender a estar contento cuando tenía escasez. Cosa muy difícil. La tendencia que nosotros todos tenemos es a quejarnos. Cuando tenemos escasez, hablamos del gobierno, hablamos de la guerra, hablamos de todo, pero dar gracias, estar contento, nos cuesta mucho trabajo. Es un aprendizaje. Contentamiento. Y Pablo también tuvo que aprender a estar contento cuando tenía abundancia. Yo creo que eso es más difícil todavía. No querer más. El corazón humano, cuando tiene abundancia, quiere más y busca más. A ver cómo hace para ganar más. Eso es muy, muy humano. Estar contentos con lo que el Señor provee. Muy difícil cuando hay abundancia. Esta hermana, bueno, yo creo que el Señor le daba lo suficiente. La veíamos así, contenta, jamás se quejaba. Hurgando un poquito, uno se daba cuenta de que el sostenimiento de las escuelas en Colombia dependían mucho de su fe personal. Ella creía que el Señor que la había mandado a hacer esa obra era suficientemente poderoso y rico para proveer para esa obra. Y esperaba en Él. Y actuaba según lo que Él proveía. Y que yo recuerde, yo trabajé muy cerca de ella los 8 años que estuve en Puerto Boyacá. Porque ella era mi jefe, entonces teníamos que hablar mucho. Y nunca le escuché decir que le había pedido a alguien algo. Ella conocía a varios hermanos muy ricos, pero no les pedía para el trabajo que estaba haciendo. Le pedía al Señor. Difícil, ¿cierto? Pero eso es lo que el Señor quiere que aprendamos a hacer. No dependemos de hombres, dependemos del Señor. Y Él es fiel para proveer. Y efectivamente en esas escuelas no faltó lo que era necesario todo el tiempo que ella estuvo. Y nosotros fuimos testigos de eso. Gozo, paz y contentamiento.
¿No es cierto que eso nos trae lección a todos, a hombres y a mujeres? Necesitamos aprender estas cosas. Y esa es otra cosa que me impresionó de ella, su vestido y su porte. Hay muchas hermanas, sobre todo hermanas, pero también hermanos que luchan con esto y no logran como quedar ya, solucionar ese problema y poder seguir adelante en la vida cristiana y no estar pensando siempre en el vestido y en esas cosas exteriores. Quiero decir que yo veo que ella, la hermana Elsa, decidió cómo vestirse de una manera que nadie tenía nada que decir de ella e inspiraba respeto, su vestido, su manera de vestirse. Ella, yo creo que cuando llegó a Colombia, por lo menos cuando yo la conocí, aunque ella llegó a Colombia antes de yo convertirme, cuando yo la conocí, yo veo que ella no luchaba con eso, que si es muy cortica la falda, que si es muy larga, que si pantalón, que si no pantalón, que decoroso, no decoroso. No, ya lo tenía solucionado y su ropa, cuando ella iba a comprar, ya sabía qué iba a comprar y no estaba pensando, ay, esto no será muy corto, esto será muy largo. No, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué produce respeto para mí? Y cuando recuerdo la primera vez que yo la vi, lo que a mí me inspiró ella fue respeto. No irrespeto, no malos pensamientos, respeto. El vestido produce respeto o no. Y ella fue siempre tratada con mucho respeto. Aunque era muy alegre, era muy accesible como persona, muy agradable, pero como que su vestido ponía un bloqueo para todo mal pensamiento, para toda persona que se acercara con una segunda intención. Primera de Pedro 3 al 5, me acuerdan de ella. Luis, ¿podría leer, por favor? Vuestro atavio no sea externo de peinado ostentoso o de adornos de oro de vestidos lujosos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Gracias, hermano. ¿Y el 4? ¿Y el número 4 también? Sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, el Señor dice aquí, pues tu atavío, la manera como te vistes, hombre, yo creo que pues habla de mujeres, pero los hombres también tenemos que ver con eso, porque hoy en día también la moda masculina está muy en boga. Vuestro atavío no sea el externo. De peinados ostentosos. ¿Eso existe? Sí que existe, y hoy también, ¿no? De adornos de oro llamativos o de vestidos lujosos que despierten por la calle. El Señor dice, no, ese no es el vestido importante. El vestido importante es el del corazón, el interno,
versículo 4, el que solo ve Dios, pero que se manifiesta en un porte respetuoso, en un porte decente, con la manera de vestirnos. Yo recuerdo aquí, en este local, escuchar a dos hermanos que saben cómo llegaron a este local, porque vieron a una hermana que se vestía con decoro y dijeron, ella tiene que ser una creyente. Entonces, cuando la volvieron a ver, le preguntaron dónde se reúnen, y entonces ella les dijo que aquí, y aquí vinieron. ¿Qué fue lo que ella hizo? Nada, no habló nada. Su vestido atrajo los ojos al Señor de dos personas, y tal vez de muchas más. El vestido exterior muestra lo que tenemos en el corazón. Entonces, por eso el Señor quiere que todos cuidemos la belleza interna, la guapura interna, la del corazón, allí donde ve Dios todas las manchas y que el maquillaje no logra esconder. Ocupémonos, dice el Señor, de el interno, el ornato del corazón, el ornato es adorno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En los vestidos ostentosos o muy llamativos, esos son de grande estima delante de los hombres. Hay maldad en esto, no nos engañemos. Cuando nosotros los varones vemos una mujer bien vestida, decorosamente vestida, nos produce respeto. Y tenemos mucho cuidado cómo nos dirigimos a una dama así. Cuando es muy llamativo su vestido, nosotros sí nos sentimos atraídos hacia esa mujer, pero en nuestro corazón no quisiéramos nada serio con una persona así. Estar toda la vida con una persona así. Entonces somos malos, porque por una parte en general, hablo de los hombres en general, los hombres de Dios se comportan de otra forma, pero en general los hombres aplauden esa belleza física, pero en su corazón la desprecian. Mientras que una persona con una belleza, sobre todo una mujer, con una belleza interior, y que su vestido exterior inspira respeto, eso para nosotros una mujer así crece en valor. La valoramos como varones mucho más. Eso es a causa del pecado que hay en nosotros. Entonces el consejo del Señor es vanidad ocuparse de la belleza exterior. Ocúpate de la belleza interior y trabájale fuertemente a esa belleza interior, a un espíritu afable, agradable y apacible que produzca paz en los que te ven, que es de grande estima delante de Dios. Y lo que yo he visto, para el ejemplo de esta hermana, es que su manera de vestirse me inspiraba respeto. Y a muchos otros que tuvieron que trabajar con ella, que ver con ella, que conversar con ella. Y una tercera cosa de la que no encontré versículo, pero yo creo que nos trae enseñanza, es que
no usaba el nombre de Dios en vano. Y a mí me chocaba mucho eso porque en Colombia se usa mucho el Dios te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, así nos saludamos, así nos despedimos. Pero muchas veces, y después me tuve que dar cuenta que el del error era yo, muchas veces yo usé el nombre de Dios sin pensar en eso. Sin pensar en lo que estaba diciendo, sin pensar en de quién estaba yo hablando. Usar el nombre de Dios sin pensar. Los judíos, los piadosos, no usan el nombre de Dios. Usan una abreviatura para referirse a Él y lo pronuncian con reverencia. Esta hermana no hablaba del Señor ni pronunciaba el nombre del Señor, sino cuando ella conscientemente lo necesitaba usar. Por ejemplo, para desear de todo corazón que el Señor bendijera a alguien, o que lo prosperara, o que lo guardara. Entonces usaban, decía el Señor, haga esto, o el Señor proveerá, pero no como una muletilla, una cosa que repetimos inconscientemente, Dios, y Dios, y Dios, y Dios, pero no estamos pensando en Dios cuando hablamos de Él. Y yo lo tomé como lección para mí. Tal vez a algunos de ustedes les ha chocado eso cuando me saludan. Ese hermano saluda como si no fuera cristiano. Bueno, lo que aprendí es a tener cuidado con no usar el nombre de Dios o pensar en Dios y hablar de Él sin pensar en lo que estoy diciendo. Bueno, su servicio, vamos a hablar de algo de su servicio. Filipenses 2, del 1 al 5. Voy a leer estos versículos, muchos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue humillarse, no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino despojarse, humillarse y venir aquí a ser como una criatura, parecer uno de nosotros. Unánimes, buscar la unidad, poder trabajar juntos con otros, a pesar de que somos tan diferentes. Yo la vi trabajar, ella era de Argentina, y yo con estos ojos la vi trabajar hombro a hombro con hermanos colombianos, aunque los argentinos y los colombianos somos muy distintos. La vi a ella con estos ojos trabajar con un hermano de Australia, el hermano Andrés. La vi con estos ojos trabajar hombro a hombro y con unanimidad, con paz, con hermanos holandeses.
Y los holandeses y los argentinos son muy diferentes. Se necesita la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Para buscar la unidad no tengo yo que, a costa de lo que sea, imponer mi criterio cuando estoy trabajando con otro. Sino yo expongo lo que siento, pero escucho al otro. Y buscamos llegar a un acuerdo sin yo imponer mi voluntad, y tampoco se trata de que el otro imponga la suya, sino que hablemos y lleguemos a un acuerdo. Oremos si no estamos de acuerdo, lleguemos a un acuerdo y sigamos adelante. Esto nos es útil a todos, ¿verdad? Trabajar junto con otras personas, esto es necesario. En la obra del Señor, esto es necesario. Entre maestras de escuela dominical, entre hermanos que tienen un grupo de jóvenes, inclusive entre los hermanos que guían una congregación. El Señor no quiere que sea uno solo, por lo menos dos, y esos dos pues tienen que ponerse de acuerdo, aunque sean tan diferentes. Unánimes, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda, porque yo no me dejo, porque es que cómo va a ser que me tienen que imponer la voluntad, no por contienda y tampoco por vanagloria, le voy a demostrar quién soy yo. Esos pensamientos fuera. Y se necesita un trabajo del Señor en el corazón para llegar a eso. Y esta es una de las cosas que yo más admiro en una mujer de Dios. Y esto lo vi con estos ojos hacer a esta hermana. Jueces 4. La historia es un poquito larga, pero es que la necesitamos completa para entender. Son 13 versículos. Los vamos a leer como historia, de forma que vayamos entendiendo como una historia. Y notemos a la mujer que aparece aquí, Débora. Y notemos al varón. Y reconozcamos las cosas como son. Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Se acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jamín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora le mandó a decir a Barak: ¿no te ha dicho Dios eso? ¿Que los voy a entregar en tus manos? Versículo 8. Barak le respondió: ¿qué? Claro que voy. Si Dios me dice, voy. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, Débora, no iré. Ella dijo: iré contigo.
mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Seneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Era un tiempo de decadencia en Israel. Jueces es un libro de decadencia, de tiempos muy malos espiritualmente. Y una señal de debilidad es cuando la mujer toma el mando. En este caso era una mujer de fe y hizo las cosas bien, pero el Señor no le dijo a ella que saliera a la guerra para llevar al ejército de Israel y luchar contra el enemigo. Pero como el varón que Dios había designado no estaba en buena condición espiritual, le tuvo que decir a Débora. Y Débora le mandó decir a él. Pero todo el tiempo vemos a Débora firme y a Barak temblando. Una mujer de fe. De tal manera que Barak le dijo: yo sí voy, pero si tú vas. Su seguridad estaba en Débora, porque ella era una mujer de Dios que evidentemente andaba en la presencia de Dios y tenía fortaleza. El estar cerca del Señor da fuerza a cualquiera, hombre o mujer. Y por eso encontramos entre nosotros mujeres espiritualmente más maduras y fuertes que hombres, que algunos hombres. No es lo que el Señor quiere, y el Señor ha dicho que el varón tiene que tomar el liderazgo. Pero a veces, por comodidad o por lo que sea, dejamos que sea la mujer la que tome el liderazgo. Pero esa no es la condición normal, lo que el Señor ha diseñado. Y Débora sabía bien eso. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando Barak le dijo: si tú no vas, yo no voy, no le dijo: pues ya está, yo voy. Yo no estoy temblando como tú. Eso no dijo Débora. Dijo: yo voy. Pero no vas a tener la gloria, o los varones no van a tener la gloria en esta batalla. La va a tener una mujer. Y efectivamente la persona que mató al jefe del ejército enemigo fue una mujer, Jael.
¿Qué hizo Débora? Animó al varón a que tomara el liderazgo. Aunque él no iba a tener la gloria de la batalla ese día, sí tenía que dirigir al ejército. Ese era el lugar del varón. Y hubo una gran victoria y un canto después. Pero al frente del batallón de Israel no estaba Débora, estaba Barak. Esta mujer supo reconocer que su posición delante de Dios era ser la ayuda idónea para que un varón llevara la dirección de la batalla. Entonces ayudó hasta donde tenía que ayudar, pero dejó que el liderazgo lo llevara un varón. Ese es el diseño del Señor, muy impopular hoy en día, por supuesto. Pero eso es lo que Él hizo. Y así hizo a las mujeres y así hizo a los hombres. Y a veces sucede que una mujer, porque es mucho más capaz que su esposo, por ejemplo, tiene que saber impulsarlo a él para que él sea el líder en la casa. Para que él sea el que mande en la vida espiritual, el que guíe la vida espiritual del hogar. Y se somete a él. Eso hace una mujer de Dios. Una mujer moderna, pues toma las riendas ella y deja al varón inútil. Un cero a la izquierda no tiene nada que decir. Pero ese no es el diseño de Dios. Eso no hace que la mujer se vea realizada, ni tampoco el varón. Se están invirtiendo los roles. Entonces, animar como mujer al varón a que tome el liderazgo y el varón que busca dejarse ayudar de la esposa para tomar ese lugar, eso es lo que el Señor quiere. Y eso fue lo que hizo Débora. Y lo que uno casi no se puede explicar, quizás me atreva en el cielo cuando esté con el Señor preguntarle, es lo que dice en Hebreos 11. Versículo 32. Tenemos que ir con cuidado e ir con pinzas para coger lo que necesitamos de este versículo. Dice 32. ¿Y qué más? Hablando de héroes de fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿De quién más? ¿De Débora? ¿Qué pasó? El Señor se le olvidó que ese triunfo de fe de Barak se lo debía a Débora. Que la fe de Débora era más fuerte que la de Barak. Yo creo que, no sé si me atreveré en el cielo, pero es algo que no entiendo. Porque en Hebreos 11 hay varias mujeres, podría haber nombrado a Débora. Pero sí aprendo una cosa. El propósito de Dios con Débora se cumplió. Impulsar a Barak a su lugar de fe. Le faltaba fe, es verdad, era más débil que la de Débora, pero Débora no se aprovechó de esa superioridad de fe para humillarlo, sino que lo animó para que ejerciera su propia fe. Y por eso está en esta lista. Eso hace una mujer de Dios.
Eso es lo que vi hacer a la hermana Elsa en la Asamblea de Bogotá. Contra todo lo que podríamos pensar nosotros, ella empezó esa congregación. Una congregación como la nuestra, donde el varón lleva el liderazgo, son varios los que llevan la guía de la congregación, pero la empezó una mujer. Y el Señor, eso lo leí, el Señor le mostró a ella trasladarse de sitio, vivía en Ibagué, y trasladarse de ciudad e ir a Ibagué e iniciar allí ir de Ibagué a Bogotá e iniciar una reunión, que es el primer paso para que después se convierta en una asamblea. Y había varios varones, entonces ella animaba. En lo que faltaba, ella enseñaba, porque sabía mucho de las Escrituras, pero mucho. Además, leía francés bien, y como les he contado, en francés hay mucha literatura muy buena. Ella era una eminencia en conocimiento bíblico, pero ayudaba en lo que hacía falta y daba su consejo, no en público, pues, ejerciendo dominio sobre el varón, sino que hablaba discretamente con las personas. En ciertos momentos ella enseñaba en reuniones más familiares y mostraba su conocimiento que tenía de la Escritura. Pero fueron viniendo jóvenes a la asamblea, fueron creciendo, y entonces ella fue dando el ánimo a esos hermanos varones para que ellos tomaran el liderazgo en la asamblea y presentaran la palabra. Es decir, lo mismo que hizo Débora. Y eso es lo que yo creo que hace una mujer de Dios. Una mujer liberada, como se dice por aquí, o empoderada, creo que es el término más moderno. El diseño de Dios no me importa tanto, es lo que yo quiero. Una mujer de Dios sabe tomar su lugar y ayudar al varón a que ocupe el suyo. Pues creo que por el resto lo que nos queda para decir de ella es que trabajó con las mujeres jóvenes, como dice Tito, lo vamos a leer porque se nos acabó el tiempo. Pero allí habla de que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Y una cantidad de cosas, ella se ocupó de eso. Y las mujeres, las hermanas que hay aquí, pues también pueden hacerlo. Las mujeres con más experiencia con el Señor pueden ayudar a las mujeres jóvenes a ayudarles en la vida cristiana. Ella también trabajó mucho con niños, mucho. Y como dije, digamos que supervisó y se encargó de todos los detalles de 5 escuelas. La de Bucaramanga, no siguió, pero Puerto Boyacá, Ibagué y Cali siguen hasta el día de hoy, aunque ella ya se fue a Argentina hace unos años, ya muy anciana, pero esas escuelas siguen. La de Bogotá, que también funcionaba, esa no está más, pero hay 3 que continúan este trabajo. Y también, como dije, ella ayudó en el himnario. Una mujer de Dios. Inspirador. He logrado transmitir algo de lo inspirado que yo me siento con la vida de ella.
Espero que el Señor nos ayude no para admirarla a ella ni hacer un altar a ella, sino para considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar tu fe.